El aire caliente de Ciudad Juárez envolvía el edificio Estrella del Norte como una manta invisible. Corina Alvarado estaba de pie junto a la ventana de su despacho, en la tercera planta, observando cómo la luz del sol abrazaba sin piedad la tierra reseca. Su marido, Ramón Alvarado, jefe de logística, trabajaba aquí, en el ala contigua. Corina se pasó una mano por el pelo impecablemente peinado y respiró hondo, intentando concentrarse en el informe trimestral de resultados. Las cifras se desdibujaban ante sus ojos, dando paso a pensamientos ansiosos. Desde hacía 3 meses, Ramón había cambiado. Sus retrasos, sus misteriosas llamadas telefónicas, su repentina indiferencia hacia la vida familiar, todo formaba un mosaico que ella temía reconocer. 12 años de matrimonio parecían desmoronarse ante sus ojos. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus cavilaciones. ¿Corina preparada para ir a comer? Pilar Sánchez, su antigua amiga y compañera del departamento financiero, apareció en la puerta. Pilar era todo lo contrario de Corina. Bajita, exuberante, siempre alegre, con una risa estridente y la costumbre de decir lo que pensaba. En la empresa la valoraban por su aguda mente financiera y su impecable intuición en asuntos de inversión. Sí, claro, necesito distraerme. Corina cerró el informe y cogió su bolso. En una pequeña cafetería al otro lado de la calle de la oficina, cogieron su mesa favorita en la esquina. El lugar estaba lo bastante apartado como para no temer los oídos de sus colegas. Corín revolvía mecánicamente su ensalada, sin apenas tocar la comida. «Últimamente no eres tú misma», le espetó Pilar a su amiga. «¿Es por Ramón? ¿Sigues pensando que es...?» «No solo pienso», contestó Corina en voz baja, mirando a su alrededor. «Ayer lo vi hablando con Marisol Vega en el pasillo. Tendrías que haber visto cómo se miraban. No era mirada de colegas, Pilar». Marisol Vega se había incorporado a la empresa hacía 8 meses. Joven, ambiciosa, con una mente aguda y unos tacones aún más afilados. Rápidamente había conseguido un puesto en el departamento de logística bajo la dirección de Ramón y, como se vio después, algo más que un simple puesto en el departamento. «¿Marisol? ¿Es advenediza del departamento de tu marido?» Pilar bajó la voz. «Siempre pensé que era demasiado, obstinada. Pero con Ramón, ¿estás segura?» «Me fijo en los detalles, Pilar. Ya sabes cómo es. Reuniones repentinas a altas horas de la noche, cenas de negocios, ropa nueva, perfume nuevo». Corina dejó el tenedor perdiendo todo interés por la comida. 12 años, Pilar. 12 años juntos y ahora, esto. «Quizás deberíamos hablar con él, preguntarle directamente. ¿Sobre qué? ¿Si se está follando a su subordinada?» Corina sonrió amargamente, luego suspiró. «Lo siento. He intentado sacar el tema, pero se cierra en banda. Dice que me lo estoy inventando, que estoy paranoica». En ese momento Javier Montoya, otro compañero del departamento de logística, se acercó a su mesa. Alto, con los ojos siempre cansados, era conocido por su dedicación al trabajo y su total ausencia de vida personal. «Señoras, disculpen la intromisión», las saludó con la cabeza. «Corina, ¿has visto a Ramón? Horacio lo está buscando, algo urgente». «No, no lo he visto desde esta mañana», respondió Corina con frialdad. «A lo mejor está almorzando con alguien del personal». Javier se movió incómodo de un pie a otro, sintiendo claramente la tensión. «Vale, si le ves, dile que el jefe le está buscando», replicó rápidamente. «Mira, ni siquiera sus subordinados saben dónde está». Corina negó con la cabeza. Y Ramón solía ser un dechado de puntualidad. Después de comer, Corina volvió al trabajo, inmersa en números y gráficos. El trabajo siempre había sido su salvación, un lugar donde podía controlar lo que ocurría, a diferencia de su vida personal. Las horas pasaban lentas, y cuando por fin llegó la hora de irse, se sintió aliviada y ansiosa a la vez, al pensar en la noche que se avecinaba en casa. Su casa estaba en un barrio tranquilo de Ciudad Juárez, un edificio de 2 plantas con un pequeño jardín y un porche. Antes había sido su orgullo y su alegría, un lugar al que deseaban volver cada noche. Ahora se había convertido en un silencioso campo de batalla, donde cada rincón, cada cosa, era un recordatorio de su matrimonio en ruinas. Cuando Corina entró en la casa, el salón estaba a oscuras. Encendió la luz y vio a Ramón sentado en un sillón con un vaso de whisky. «¿Ya estás en casa? Creí que tendrías otro largo día de trabajo»,
dijo, intentando que su voz sonara neutra. Ramón levantó la vista. Su mirada había estado antes llena de calidez y amor hacia ella. Ahora era solo cansancio e irritación. Horacio canceló la reunión de la tarde. Bebió un sorbo de whisky. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. Mucho trabajo. Colgó su bolso en un gancho del pasillo. Javier te estaba buscando, por cierto. Dijo que Horacio quería hablar de algo. Lo sé, ya hablamos. Ramón se levantó y se dirigió a la cocina a servirse más whisky. Corina lo siguió. Ramón, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Él no se volvió hacia ella. Sobre nosotros. Sobre lo que ha estado pasando. Casi nunca estás en casa. Hemos dejado de hablarnos, por no hablar de... Tartamudeó. ¿Sobre sexo? Sí, Corina, lo sé. Hace 2 meses que no lo tenemos. Se giró por fin. En sus ojos se leía una mezcla de culpabilidad y fastidio. Estoy cansada. Tengo mucho trabajo. Y tú siempre estás reclamando atención. ¿Atención? Estoy pidiendo respeto básico, Ramón. Soy tu mujer, no tu vecino pesado. Le temblaba la voz. ¿Sabes una cosa? Estoy demasiado cansado para esta conversación. Dejó el vaso sobre la mesa y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? A tomar el aire. No me esperes levantada. Corina no supo cuánto tiempo permaneció así sentada en la oscuridad, pero cuando por fin se levantó, se sintió extrañamente tranquila. Se duchó, se puso la ropa de casa y empezó a preparar la cena, no para 2, solo para ella. Cuando terminó de comer, oyó el ruido de la puerta al abrirse. Ramón estaba de vuelta, oliendo a humo de cigarrillo y alcohol. Creía que no ibas a volver esta noche, dijo ella sin levantar los ojos del plato. Esta es mi casa. Pasó junto a ella hasta la nevera y sacó una botella de agua. Sí, tu casa, donde casi nunca vas. Finalmente levantó la vista. Corina, no empecemos con eso otra vez. ¿Y cuándo empezamos, Ramón? Cuando decidas que es hora de dejarme. O cuando me vaya por mi cuenta. ¿Es eso lo que pretendes? Estás exagerando, como siempre, suspiró cansado. ¿Exagerando? Lo sé, Ramón. Sé lo tuyo con Marisol. Su cara se congeló un momento, luego se rió, pero la risa sonó falsa. ¿Estás loco? Marisol es mi subordinada. Trabajamos juntos. No me mientas. Corina se levantó de un salto, derribando un vaso de agua. Te he visto. He visto cómo os miráis, cómo os entretenéis en el trabajo, cómo de repente te has vuelto fría conmigo. ¿Crees que estoy ciega? Creo que te estás inventando problemas. Alzó la voz. Sí, Marisol es una mujer atractiva, sí. Trabajamos bien juntos, pero eso es todo. Necesitas drama. Siempre necesitas drama. ¿Drama? ¿Llamas drama a que yo quiera salvar nuestro matrimonio? ¿Qué matrimonio, Corina? Tú siempre estás en el trabajo. Yo siempre estoy en el trabajo. Solo somos 2 personas viviendo bajo el mismo techo. Las palabras la golpearon como una bofetada. Estaban en lados opuestos de la mesa de la cocina, separados no solo por los muebles, sino por el abismo de 12 años que de alguna manera se había formado entre ellos. Así es como ves nuestro matrimonio, solo compañeros de casa. Su voz se volvió tranquila y fría. De acuerdo, Ramón, ya que es así, quizá deberíamos dejar de fingir. No seas dramático, solo decía que los 2 hemos cambiado. No, yo no he cambiado. Tú has cambiado, y tus prioridades. La mañana recibió a Corina con una luz gris y una cama vacía a su lado. Ramón se había ido sin despertarla. En la cocina encontró una nota. Salí temprano. Reunión con proveedores. No me esperes para cenar. Impersonal, como escrita por una secretaria, no por su marido. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. La oficina estaba inusualmente animada. Los pasillos bullían de conversaciones. Los empleados reunidos en grupos discutían algo acaloradamente. Corina caminaba hacia su despacho, ignorando el alboroto, cuando Pilar la llamó. ¿Ya te has enterado? Horacio va a reunir a todos en la sala de conferencias dentro de media hora. ¿Qué pasa? Corina frunció el ceño. Dicen que algo relacionado con un nuevo contrato internacional, uno muy importante. Los ojos de Pilar ardían de interés. Exactamente 30 minutos después, todo el equipo directivo de Estrella del Norte se reunía en la espaciosa sala de conferencias. Corina tomó asiento en la segunda fila, intentando no mirar en dirección a Ramón, que se sentaba a unas sillas de ella. A su lado, como siempre, estaba Marisol Vega. Su pelo perfectamente peinado y su traje impecable acentuaban su juventud y atractivo. Corina corrigió involuntariamente su propio atuendo.
sintiéndose de pronto mayor que sus 35 años. Horacio Delgado fue el último en entrar en la sala. A pesar de sus 56 años, conservaba el vigor y la agudeza mental que lo habían convertido en uno de los empresarios más exitosos de la región. Estrella del Norte era una creación suya, una empresa que había creado de la nada hacía 25 años y convertido en uno de los principales actores del mercado. «Buenos días, colegas», dice con voz segura y solemne. «Tengo excelentes noticias. Tras meses de negociaciones, la empresa española Solar Investments ha aceptado firmar un contrato con nosotros para suministrar nuestros productos a Europa. Es el mayor contrato de la historia de nuestra empresa y nos abrirá el mercado europeo». Una oleada de vítores de aprobación recorrió la sala. «Pero eso no es todo», prosigue Horacio. «Para cerrar el trato, han invitado a un grupo de nuestros especialistas a Madrid para negociar cara a cara y firmar el contrato. Ya he determinado la composición de la delegación». Desplegó una hoja de papel y empezó a leer los nombres. Ramón Alvarado como jefe de logística, Corina Alvarado para Relaciones Internacionales, Marisol Vega como ayudante de logística, Javier Montoya para apoyo técnico, y yo mismo encabezaré la delegación. Corina se quedó fría. 2 semanas en España, con su marido y su amante. Solo de pensarlo se mareaba. El vuelo sale dentro de 5 días. Recibe todos los detalles por correo electrónico hoy mismo. Prepara todo el papeleo necesario y prepárate para trabajar intensamente. Esta es una oportunidad para que nuestra empresa pase al siguiente nivel. Tras la reunión, Corina caminó rápidamente hacia su despacho, evitando cualquier conversación. Cerró la puerta y respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. En cualquier otro momento, ir a España habría sido para ella un triunfo profesional, un reconocimiento a su competencia y a su contribución a la empresa. Ahora le parecía una cruel ironía. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. «Pase», se enderezó, dispuesta a recibir a cualquier visitante con calma profesional. Ramón entró en el despacho. Parecía nervioso, lo que no era habitual en él. «Tenemos que hablar del viaje», dijo sin preámbulos. «¿Sobre qué exactamente? Nos enviarán todos los detalles», como dijo Horacio. «No sobre los detalles, sobre nosotros, sobre cómo interactuaremos allí». Corina lo miró fríamente. «Profesionalmente, Ramón. Nos relacionaremos profesionalmente, como colegas. Después de todo, ¿no es eso lo que somos ahora, según tú? Solo 2 personas bajo el mismo techo, en este caso bajo el techo del mismo hotel. Corina, escucha». «No, escucha tú». Bajó la voz para que no se oyeran por encima de la pared. «No voy a este viaje por ti, no para salvar nuestro matrimonio, sino porque es mi deber profesional. Y lo cumpliré a la perfección, como siempre he hecho. Y en cuanto a ti y a tus colegas, haced lo que queráis, pero no delante de mí». Ramón se quedó inmóvil con el rostro tenso. «¿De verdad crees que hay algo entre Marisol y yo? Después de 12 años de matrimonio, ¿tan fácilmente estás dispuesto a creer que te he engañado? ¿Y me has dado motivos para creer lo contrario?». Sonrió amargamente. «Pero no me importa. Tenemos 5 días para preparar el viaje. Concentrémonos en el trabajo y dejemos los asuntos personales para otro momento». «Lo que tú digas», se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Los 5 días siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos. Reuniones interminables, recopilación de documentos, sesiones informativas. Corina se cargó deliberadamente de trabajo para evitar ver a Ramón fuera de la oficina. Llegaba a casa tarde, cuando él dormía, y se iba temprano, antes de que se despertara. Su casa se convirtió en una zona de tránsito, donde solo se cruzaban fugazmente, intercambiando frases superficiales sobre detalles mundanos. El día del vuelo, iban juntos en el coche por primera vez en una semana. Ramón había insistido en llevarla al aeropuerto, argumentando que se trataba de practicidad más que de un deseo de relación. El viaje transcurrió en un tenso silencio. En el aeropuerto, se les unió el resto de la delegación. Horacio Delgado parecía entusiasmado con el viaje que se avecinaba. Javier Montoya estaba tan concentrado como siempre en los aspectos técnicos, y Marisol Vega destilaba la confianza y el entusiasmo de la juventud. Corina observó que Ramón evitaba ponerse al lado de Marisol o hablar con ella a solas, quizá por su disputa, o quizá para no dar a Corina más motivos de sospecha. Cuando pasaron por el registro y se dirigieron a la sala de espera, Pilar, que había venido a escoltar a la delegación,
Se llevó a Corina aparte. ¿Cómo estás? Cogió la mano de su amiga. Bien, intentó sonreír Corina, concentrada en el trabajo. Ramón y eso. No quiero hablar de eso ahora, Pilar. Voy de camino a una negociación importante y los problemas personales tienen que pasar a un segundo plano. Siempre has sido fuerte, la abrazó Pilar. Pero recuerda, la fortaleza no consiste en aguantarlo todo, sino en saber cuándo decir basta. Corina asintió, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento se anunció el embarque de su vuelo, y ella se apresuró a unirse al grupo, dejando atrás no solo a Pilar, sino, al parecer, una parte de su vida anterior. Madrid recibió a la delegación de México con el cielo nublado y una brisa fresca, un contraste inesperado con la calurosa ciudad fronteriza que quedaba al otro lado del océano. En el aeropuerto de Barajas, les esperaba un representante de Solar Investments, un hombre alto, de barba impecablemente recortada y traje austero, que sostenía un cartel con el nombre de su empresa. Bienvenidos a España, les saluda en un inglés impecable. Me llamo Alejandro Martínez, seré su enlace con nuestra empresa durante su estancia aquí. Horacio le estrechó la mano, presentando a cada miembro de la delegación. Corina observó cómo la mirada del español se detenía en Marisol un poco más que en los demás. La belleza de la joven mexicana era impresionante incluso después de las horas de vuelo. Les hemos preparado un cómodo transporte, continuó Alejandro, señalando un minibús negro con el logotipo de Solar Investments. El hotel está situado en el centro de la ciudad, a 15 minutos a pie de nuestra sede. Tienen tiempo para descansar del viaje esta noche, y empezaremos las negociaciones mañana por la mañana. Mientras cargaban su equipaje en el minibús, Corina se mantuvo al lado de los demás, observando a Ramón y Marisol. Estaban a cierta distancia el uno del otro, pero era evidente que había una conexión invisible entre ellos. De vez en cuando intercambiaban miradas llenas de comprensión tácita. Corina sintió un dolor sordo en el pecho, pero se obligó a apartar la mirada. No podía permitirse una crisis emocional aquí, en suelo extranjero, en presencia de colegas y socios. El Hotel Gran Vía Palace estaba situado en el centro de Madrid, en un edificio histórico de principios del siglo XX. El interior era sorprendentemente lujoso. Suelos de mármol, lámparas de araña de cristal, muebles antiguos. Corina pensó involuntariamente que estaba claro que Solar Investments no escatimaba en la recepción de socios extranjeros. Sus habitaciones están en la quinta planta, anunció Alejandro, entregando las llaves a Horacio para que las distribuyera. Cenaremos esta noche a las 8 en el restaurante del hotel. Allí conoceréis a nuestro equipo directivo en un ambiente informal. Horacio repartió las llaves y Corina se sintió aliviada al comprobar que su habitación estaba en el extremo opuesto del pasillo a la de Ramón. No sabía si era una coincidencia o una muestra de tacto por parte del gerente, pero agradeció este pequeño favor. Su habitación era espaciosa y elegante, una cama con dosel, un escritorio junto a la ventana que daba a la concurrida calle y un cuarto de baño de mármol. Corina colocó su maleta en un soporte especial y se acercó a la ventana. Abajo, la metrópoli europea bullía de vida. Los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres. Los coches circulaban en una densa corriente. Los músicos callejeros entretenían a los turistas. Por lo general, esas vistas la entusiasmaban y la dejaban ansiosa por explorar una nueva ciudad, pero ahora solo se sentía cansada y vacía. Corina deshizo las maletas, colgó con cuidado los trajes de negocios en el armario y colocó los cosméticos en el tocador. Las acciones familiares la tranquilizaron un poco. Sacó una fotografía de sus padres del bolso, la única joya personal que siempre llevaba consigo en los viajes de negocios, y la colocó sobre la mesilla de noche. Sus rostros sonrientes parecían decirle: «Aguanta, hija, eres fuerte». El reloj marcaba las 5 de la tarde. Faltaban 3 horas para la cena. Corinne decidió darse una ducha para quitarse el cansancio de la carretera y ordenar sus pensamientos. Los chorros de agua caliente masajeaban sus tensos músculos, pero no conseguían eliminar la pesadez de su alma. Al salir del baño, sintió que los ojos se le cerraban de cansancio. El vuelo a través del océano, el cambio de usos horarios y el agotamiento emocional de los últimos días le habían pasado factura. Corinne puso el despertador y se permitió una breve siesta antes de una cena importante. El sonido del despertador la sacó de un sueño inquietante en el que corría por pasillos interminables, intentando encontrar la salida. Corina se levantó, sintiéndose derrotada en lugar de descansada.
Se acercó al espejo y examinó críticamente su reflejo. Ojeras, palidez, signos de fatiga. No era el mejor aspecto para la primera reunión con socios importantes. Abrió su neceser y empezó a maquillarse metódicamente, creando una máscara de profesionalidad y tranquilidad. Cada movimiento del pincel de sombras, cada trazo de pintalabios, formaban parte del ritual de transformación de una mujer cansada y emocionalmente agotada en una alta directiva segura de sí misma del departamento internacional. Eligiendo un traje azul oscuro, con una blusa de seda marfil, Corina se examinó meticulosamente en toda su estatura. Ahora tenía el aspecto que se suponía que debía tener: profesional, elegante, impecable. Ni una sola de las personas presentes en la cena adivinaría la tormenta que se desataba en su interior. Corina bajó al restaurante del hotel a las 8 en punto. No quería llegar tarde ni demasiado pronto. Horacio, Javier y varios representantes de Solar Investments ya estaban allí, charlando en la barra. Ramón y Marisol aún no habían llegado. «Ah, Corina, justo a tiempo», la saludó Horacio con una copa de vino en la mano. «Permíteme presentarte a Carmela Hernández, directora de Relaciones Internacionales de Inversiones Solares». Carmela parecía una mujer elegante de unos 50 años, con un corte de pelo corto y una mirada tenaz. Estrechó la mano de Corina con más firmeza de la que cabría esperar. «Por fin puedo conocerla personalmente, señora Alvarado», dijo en inglés con un fuerte acento español. Su reputación como viajera internacional experimentada le precede. «Gracias por la cálida bienvenida», respondió Corina con una sonrisa profesional. «Estoy deseando empezar nuestra cooperación». En ese momento, Ramón y Marisol entraron en el restaurante. No iban cogidos de la mano ni caminaban demasiado juntos, pero había algo en sus movimientos sincronizados, en la forma en que se detuvieron juntos en la entrada, mirando a su alrededor, que delataba su conexión incluso para el observador poco atento. Corina sintió que su sonrisa se tensaba, pero mantuvo la compostura. «Aquí viene el resto de nuestra delegación», comentó Horacio, saludándolos con la mano. Ramón deslizó una mirada hacia Corina, pero inmediatamente desvió los ojos, dirigiéndose hacia el grupo. Marisol, en cambio, la miró directa y audazmente, con una leve sonrisa de superioridad en los labios. Era una mirada victoriosa, y Corín sintió la rabia surgir en su interior. Respiró hondo y agarró el vaso de agua con más fuerza de la necesaria. La cena tuvo lugar en el restaurante de moda del hotel, donde cada detalle del interior gritaba lujo y estatus. Manteles blancos como la nieve, cubiertos de plata, copas de cristal, todo creaba una atmósfera de exclusividad. Corina se sentó en una mesa entre Carmela Hernández y otro representante de Solar Investments, un joven director financiero llamado Diego Vázquez. Ramón se sentó frente a él y Marisol se sentó 2 asientos más allá, junto a Javier. La conversación en torno a la mesa giraba en torno a asuntos empresariales y a las diferencias culturales entre España y México. Corina intentó participar en la conversación respondiendo a las preguntas y mostrando sus conocimientos sobre los mercados internacionales. Notó que Ramón le lanzaba breves miradas en un par de ocasiones, pero las ignoró, centrándose en Carmela, con quien iba a trabajar estrechamente en los próximos días. «Su inglés es impecable, señor Alvarado», comentó Carmela. «¿Estudió en el extranjero?» «2 años en la Universidad de Boston», respondió Corina. «Economía y finanzas internacionales». «Impresionante. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en Estrella del Norte?» 15 años. Empecé como especialista junior en el departamento de importación. Así que has crecido con la empresa. Eso es valioso. Los empleados así entienden el alma de la organización». Corina asintió, sintiendo una extraña amargura ante aquellas palabras. Sí, había dedicado 15 años de su vida a la empresa. Y a su matrimonio, 12. ¿Qué había recibido a cambio? Por el rabillo del ojo vio que Marisol se inclinaba hacia Ramón y le susurraba algo al oído. Él sonrió, aquella sonrisa especial que solo había reservado para Corina. Ella sintió un trozo de pescado atascado en la garganta y se apresuró a tragarlo con agua. «¿Estás bien?», preguntó Diego, notando su malestar. «Sí», mintió Corina, recuperando la compostura. La cena se alargó insoportablemente. Cada vez que la mirada de Corina se desviaba involuntariamente hacia Ramón y Marisol, notaba sus silenciosos intercambios de comentarios, sus rápidas sonrisas, el ocasional roce de sus manos.
Su relación era obvia para ella, pero nadie más en la mesa parecía darse cuenta del drama que se desarrollaba justo delante de ellos. Una vez terminado el postre y bebido el café, Horacio anunció que debían descansar bien antes de las negociaciones de mañana. «Nos vemos en el lobby del hotel a las 8 de la mañana», dijo. «Alejandro nos acompañará a la oficina de inversiones solares». Los invitados empezaron a dispersarse. Corina dio las gracias a Carmela por la interesante conversación y se dirigió a los ascensores, sin mirar deliberadamente en dirección a Ramón. En el vestíbulo, pulsó el botón de llamada y esperó, deseando poder estar antes en la soledad de su habitación. «Corina». La voz de Ramón detrás de ella la hizo estremecerse. Se giró lentamente, manteniendo el rostro impasible. «¿Qué quieres, Ramón?» «Hablar, en privado». «No tenemos nada de qué hablar». «Sí que hay. De tu comportamiento en la cena. Me miraste como si fuera el enemigo». «¿Cómo se supone que debo mirarte? ¿Como un marido cariñoso?» Su voz era tranquila, pero llena de venenoso sarcasmo. Llegó el ascensor y se abrieron las puertas. Corina entró esperando que Ramón se quedara en el vestíbulo, pero él entró tras ella y pulsó el botón de su planta. «Estamos trabajando, Corina. En negociaciones importantes, los problemas personales deben dejarse a un lado. No me hables de profesionalidad cuando traes a tu amante a una negociación internacional. Marisol está aquí porque es una excelente logística. Y por lo visto también en otros asuntos». Corina no pudo contener la amargura en su voz. Ramón apretó los puños pero guardó silencio. El ascensor se detuvo en su planta y las puertas se abrieron. Corina salió primero y se dirigió rápidamente a su suite. Ramón la siguió. «No voy a disculparme por algo que no he hecho», dijo cuando se encontraron en un pasillo vacío. «Deja de mentirte a ti mismo por lo menos, Ramón». Corina se detuvo en la puerta de su suite y se volvió hacia él. «He visto cómo os miráis, los cuchicheos, la forma en que…» tartamudeó, incapaz de continuar. «¿Ves lo que quieres ver?» Su voz sonaba cansada. «¿Quizá es solo una excusa para ti misma? ¿Por tu propio distanciamiento de mí estos últimos meses?» «¿Mi distanciamiento?» Corina no podía creer lo que oía. «¿Me estás acusando tú misma de haber arruinado nuestro matrimonio?» «Yo no he destruido nada, Corina. Fuiste tú quien decidió que lo nuestro se había acabado basándose en sospechas sin fundamento». «Buenas noches, Ramón». Abrió la puerta de la habitación sin ganas de seguir con esta conversación inútil. «Mañana tenemos que trabajar». Le cerró la puerta en las narices, sin darle oportunidad de responder. Apoyando la espalda contra la puerta, Corina cerró los ojos, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche por fin se derramaron. Se deslizó hasta el suelo, rodeándose las rodillas con los brazos, y se dejó llorar en silencio. ¿Cómo se atrevía a acusarla? ¿Cómo podía negar lo evidente? ¿De verdad creía que era tan ciega o estúpida? Corina no supo cuánto tiempo permaneció así sentada en el suelo, pero al final las lágrimas se secaron, dejando tras de sí solo el vacío y el cansancio. Se levantó, se desnudó lentamente y se fue a la cama, sabiendo que el sueño no llegaría en mucho tiempo. La mañana recibió a Corina con dolor de cabeza y los ojos hinchados de lágrimas. Se levantó antes de que sonara el despertador, sabiendo que necesitaría más tiempo para asearse y disimular los signos de una noche en vela. Una ducha fría le ayudó a despejarse un poco y un maquillaje caro disimuló parcialmente las ojeras. Corina eligió un estricto traje negro y se recogió el pelo en un moño apretado, un look que esperaba irradiara fuerza y determinación. Apareció en el vestíbulo del hotel a las 8 en punto, con una carpeta de cuero con documentos en las manos y una expresión impenetrable en el rostro. El resto de la delegación ya estaba allí. Ramón estaba de pie junto a Horacio, discutiendo algo sobre los papeles. Marisol estaba sentada en una silla con una taza de café, hojeando algo en su portapapeles. Javier miró nervioso su reloj. «Buenos días, Corina», la saludó Horacio. «¿Estás lista para negociar?» «Completamente», asintió ella sin mirar siquiera en dirección a Ramón. «He vuelto a repasar todo el papeleo. Bien, Alejandro estará aquí en 1 minuto y saldremos». Ramón dio un paso en su dirección, pero Corina se apartó desafiante, volviéndose para preguntar a Javier por sus presentaciones técnicas. Podía sentir la mirada de su marido en la nuca,
pero no estaba dispuesta a darle la oportunidad de otra conversación inútil. Alejandro llegó exactamente a la hora acordada y todo el grupo se dirigió a la salida del hotel. El día prometía ser tenso. La primera ronda de negociaciones es siempre la más difícil, cuando las partes se tantean mutuamente y buscan puntos débiles en sus argumentos. La oficina de Solar Investments estaba situada en un moderno edificio de cristal del Distrito Financiero de Madrid. El amplio vestíbulo con suelos de mármol y palmeras vivas en las bañeras daba la impresión de una empresa próspera y de éxito. Alejandro les condujo a los ascensores, que llevaron silenciosamente al grupo a la 20ª planta. Las negociaciones tuvieron lugar en una gran sala de conferencias con ventanas panorámicas que daban al paisaje urbano de Madrid. Una larga mesa de caoba estaba dividida en dos partes, española y mexicana. Carmela Hernández encabezaba la delegación anfitriona, sentada frente a Horacio. Las primeras horas se dedicaron a presentaciones de ambas empresas, historia, logros, finanzas. Corina escuchó atentamente, tomando notas y analizando cada palabra de los socios españoles. Algo en su comportamiento la alarmó. Estaban prestando demasiada atención a la estructura interna de Estrella del Norte, haciendo preguntas que no parecían muy relevantes para el objeto del contrato. Cuando se anunció una pausa para el café, Corina se acercó a Horacio. ¿No te parece que están demasiado interesados en nuestros procesos internos?, preguntó en voz baja. Un deseo natural de conocer mejor al socio. Horacio se encogió de hombros. Nada fuera de lo común. Corina asintió, pero la sensación de inquietud nunca la abandonó. Se dio cuenta de que Ramón y Diego Vázquez, el director financiero de Solar Investments, se habían apartado y hablaban en voz baja sobre algo. Marisol estaba cerca, fingiendo estar ocupada con su teléfono, pero escuchando claramente su conversación. Tras una pausa, empezaron a discutir puntos concretos del contrato. Corina participó activamente en las negociaciones, defendiendo los intereses de su empresa en la logística internacional y el despacho de aduanas. Este era su elemento. Negociaciones complejas en las que cada palabra importaba, en las que había que ser a la vez diplomático y firme. Por el rabillo del ojo se da cuenta de que Ramón intercambia notas con Marisol de vez en cuando. Era una distracción y una molestia, pero Corina se obligó a concentrarse en su trabajo. El contrato era demasiado importante para la empresa como para dejar que los problemas personales afectaran al resultado. Al final del día, ambas partes habían llegado a acuerdos provisionales sobre algunos puntos clave. Carmela Hernández parecía satisfecha, y Horacio también irradiaba optimismo. Cuando concluyeron las conversaciones, se decidió continuar el debate al día siguiente. «Gran trabajo, equipo», dijo Horacio, mientras salían del edificio de Solar Investments. «Descansad un poco esta noche. Mañana nos espera un día aún más ajetreado». Corina había planeado volver directamente al hotel, pero Horacio había insistido en que toda la delegación cenara junta en un restaurante cercano para discutir la estrategia para mañana. No tuvo más remedio que aceptar, aunque la perspectiva de otra velada con Ramón y Marisol era angustiosa. El restaurante era una típica taberna española, con vigas de madera bajo el techo y una decoración auténtica. Tomaron una mesa en un rincón, donde podían discutir tranquilamente los detalles de las negociaciones sin riesgo de ser escuchados. «Creo que insistieron demasiado en nuestros proveedores», comentó Javier mientras les traían el vino. «Y en los procesos tecnológicos», añadió Corina. «Especialmente nuestra nueva línea de procesamiento de materias primas». «Es natural», objetó Ramón. «Quieren estar seguros de la fiabilidad del socio». «Hay una diferencia entre los controles de fiabilidad y el espionaje empresarial», replicó Corina con frialdad. Ramón la miró molesto, pero guardó silencio. «Estoy de acuerdo con Corina», la apoyó de pronto Horacio. «Tenemos que ser más cuidadosos con la información que proporcionamos. Mañana nos limitaremos solo a lo que tenga relación directa con el contrato». Marisol, sentada junto a Ramón, frunció ligeramente el ceño, pero enseguida fingió indiferencia mientras sorbía vino de su copa. Después de cenar, Corín subió directamente a su habitación, evitando la oportunidad de quedarse a solas con Ramón. Se sentía agotada emocional y físicamente. El día había sido productivo profesionalmente, pero cada mirada que Ramón lanzaba a Marisol, cada risa tranquila que compartían, cada momento de intimidad era como un cuchillo en su corazón. Corina se duchó y se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a las negociaciones,
el sospechoso interés de los españoles por su empresa y, por supuesto, Ramón y Marisol. En un momento dado, oyó pasos en el pasillo y voces apagadas. Corina se acercó a la puerta y miró cautelosamente por la mirilla. Ramón y Marisol estaban de pie en la puerta de la habitación de Marisol, a unas habitaciones de distancia de la de Corina. Hablaban en voz baja, pero su postura hablaba de intimidad. Ramón se inclinó hacia Marisol y ella le puso la mano en el hombro. Luego abrió la puerta de su suite y ambos entraron. Corina retrocedió ante la puerta, sintiendo que una oleada de dolor y humillación la inundaba. Una cosa era sospechar y otra ver con sus propios ojos a su marido entrar en la habitación de otra mujer a altas horas de la noche. Ahora ya no le quedaba ni la sombra de la duda. Volvió a la cama y se quedó mirando al techo con los ojos muy abiertos. No brotaron lágrimas, solo una sensación de vacío y fin. 12 años de matrimonio terminaron oficialmente para ella en ese momento. Y si solo hubiera sido por las trampas, pero había algo más en el comportamiento de Ramón en las negociaciones que molestaba a sus instintos profesionales. Algo no cuadraba. Corina apenas durmió aquella noche y cuando se levantó por la mañana, tomó una decisión. Actuaría como si no hubiera visto nada. Por el momento, primero tenía que averiguar qué pasaba con el contrato y la empresa. Los problemas personales podían esperar. Ahora estaban en juego los intereses de todos en Estrella del Norte. El siguiente día de negociaciones fue especialmente tenso. Corina sentía que en la sala de conferencias de inversiones solares se respiraba un aire cargado de reticencias y segundas intenciones. Apenas había dormido la noche anterior, repitiendo mentalmente una y otra vez lo que había visto. Ramón entrando en la habitación de Marisol, sus voces apagadas, la mano de él en la cintura de ella. Aquella imagen la quemaba por dentro, pero el orgullo profesional le impedía mostrar su dolor. Hoy Corina se había preparado con especial cuidado para su aparición. Había elegido un traje granate oscuro que resaltaba su esbelta figura, se había arreglado el pelo con elegancia y se había maquillado de forma impecable. Sabía que estaba estupenda, y eso le daba al menos la ilusión de controlar una situación que se estaba desmoronando. Fue deliberadamente la última en llegar al vestíbulo del hotel para evitar la posibilidad de quedarse a solas con Ramón. Él estaba de pie junto a Marisol, discutiendo algo en voz baja. Cuando entró Corina, levantó la vista y por un momento su mirada se detuvo en ella, algo parecido al arrepentimiento. Pero Corina se dio la vuelta y se dirigió directamente a Horacio y Javier, que estaban en la entrada. «Buenos días, Corina», la saludó Horacio. «Te ves decidida hoy». «Hoy es un gran día», respondió ella, ignorando la mirada lasciva de Marisol. «La etapa final de las negociaciones. Tenemos que ser especialmente cuidadosos». Horacio asintió, y el grupo se dirigió a la salida, donde les esperaba un familiar minibús negro con el logotipo de Solar Investments. En el coche, Corina se sentó junto a Javier, concentrada en los documentos y tratando de no darse cuenta de que Ramón y Marisol cuchicheaban en los asientos traseros. La parte española, encabezada por Carmela Hernández, ya les esperaba en la sala de conferencias. La mujer les saludó con una sonrisa profesional, pero Corina notó un brillo frío y calculador en sus ojos que la hizo desconfiar aún más. «Hoy tenemos que acordar los últimos detalles y preparar el contrato para la firma», anunció Carmela mientras todos tomaban asiento. «Creo que ya hemos resuelto las cuestiones más importantes en los días anteriores». «No del todo», objetó Corina, mirando directamente a los ojos de la española. «Sigo teniendo dudas sobre la cláusula de acceso a nuestra base de proveedores. Me parece que está fuera del ámbito de un acuerdo de colaboración normal». Carmela se tensó ligeramente, pero enseguida recuperó una expresión indiferente. «Es una práctica habitual para garantizar la calidad del producto. Necesitamos saber con quién tratamos a través de usted». «Lo comprendo, pero este nivel de acceso a información confidencial requiere salvaguardias adicionales por su parte». Corina abrió su carpeta. «He preparado un acuerdo de confidencialidad adicional con condiciones más estrictas». Se dio cuenta de que Ramón y Marisol intercambiaban rápidas miradas. Ramón parecía preocupado. «Corina, ayer hablamos de este asunto con Horacio», dijo, tratando de hablar con calma. «Decidimos que bastaría con un acuerdo estándar». «No recuerdo tal decisión», Corina miró a Horacio. «Hablamos de ser cuidadosos con la información que proporcionamos». Horacio parecía ligeramente confuso. «Sí, pero
Ramón me explicó entonces que este nivel de franqueza es necesario para una sociedad exitosa. Corina sintió que la ansiedad crecía en su interior. Algo no iba bien. Ramón estaba jugando claramente su propio juego, y por lo que parecía, ya había convencido a Horacio de que tenía razón a sus espaldas. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, intervino Carmela, percibiendo la tensión entre los socios mexicanos. Sugiero que nos tomemos un café y discutamos el asunto en un ambiente menos formal. Todos estuvieron de acuerdo, y las conversaciones se interrumpieron temporalmente. Corina se apartó deliberadamente de la ventana, fingiendo estar hablando por teléfono para evitar hablar con Ramón, que claramente buscaba una oportunidad para hablar con ella. Le vio salir del vestíbulo con Marisol, probablemente en dirección al salón del fondo del pasillo. Siguiendo un impulso repentino, Corina decidió seguirlos. Esperó unos minutos y salió sigilosamente de la sala de conferencias. El pasillo estaba vacío, pero se oían voces apagadas procedentes de detrás de la puerta entreabierta de la sala de descanso. Corina se acercó con cautela, intentando moverse sin hacer ruido. «¿Sospecha algo?», oyó la voz tensa de Ramón. Esta idea de un acuerdo de confidencialidad adicional podría arruinarlo todo. «Cálmate», replicó Marisol. «Horacio ya está de nuestro lado. Firmará lo que sea si tú dices que es necesario». Pero Corina no es tan simple. Ella presiente que algo anda mal. ¿Qué más da? El contrato se firmará hoy o mañana. Y dentro de un mes, cuando Solar Investments inicie el proceso de absorción, será demasiado tarde. Corina se quedó helada, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Adquisición? ¿Qué tipo de adquisición? Aún no estoy seguro de que estemos haciendo lo correcto. La voz de Ramón sonaba insegura. Ya lo hemos hablado, Ramón. La voz de Marisol adquirió un tono acerado. Tendrás tus 3 millones de euros y un puesto de director en la sucursal europea. ¿No es eso lo que siempre has soñado? ¿Salir de la sombra de Horacio? ¿Ganar poder de verdad? Sí, pero traicionar a la empresa donde he trabajado 15 años. Los negocios son los negocios. Estrella del Norte es una empresa provincial que no tiene futuro sin un socio como Solar Investments. No les estás traicionando, les estás ayudando a evolucionar. ¿Y qué pasa con Corina? Nunca me lo perdonará cuando se entere. Marisol se rió, una risa fría y desagradable. ¿Corina? Ella ya está en el pasado, Ramón. En cuanto se firme el contrato, tú y yo empezaremos una nueva vida en Europa, sin ella. Corina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoyó en la pared, intentando comprender lo que estaba oyendo. Su marido no solo la engañaba, sino que planeaba traicionar a toda la empresa vendiéndose a los españoles. Y por lo que parecía, ese plan se había estado gestando durante mucho tiempo. Carmela me dijo que habían preparado unas cláusulas especiales en el contrato que les permitirían iniciar el proceso de absorción en cuanto Estrella del Norte empezara a despachar por los nuevos canales, continuó Ramón. Horacio ni siquiera se dará cuenta de lo que está pasando hasta que sea demasiado tarde. Exacto. Y tú y yo estaremos en Madrid para entonces, disfrutando de los frutos de nuestras pequeñas operaciones. Corina oyó el ruido de pasos que se acercaban desde el otro extremo del pasillo y retrocedió rápidamente, escondiéndose tras la esquina. Su corazón se aceleraba y su mente era un caos. El plan de los españoles estaba claro: utilizar el contrato como caballo de Troya para hacerse con el control de la Estrella del Norte. Y Ramón, su marido, el hombre en quien había confiado 12 años de su vida, era una figura clave en esta traición. Volvió a la sala de conferencias por otro camino, tratando de no encontrarse con la mirada de nadie. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Ahora mismo no podía desenmascarar a Ramón, no tenía pruebas, solo una conversación escuchada. Horacio podría no creerla, sobre todo si Ramón ya le había convencido de la fiabilidad de los socios españoles. Cuando se reanudaron las negociaciones, Corina se obligó a concentrarse y a actuar como si no supiera nada. Descartó la idea de un acuerdo de confidencialidad adicional, fingiendo que Horacio la había convencido de que era innecesario. Ramón parecía sorprendido pero aliviado por su repentina concesión. El día continuó a un ritmo ajetreado de discusiones y acuerdos. Por la tarde el contrato estaba casi listo para ser firmado, solo faltaban detalles menores. Carmela propuso ultimarlo todo mañana por la mañana y celebrar una gran ceremonia de firma ante la prensa. «Es un momento histórico para nuestras dos empresas», dijo con una sonrisa.
Merece la pena celebrarlo como es debido. Todos estuvieron de acuerdo, y así terminaron las negociaciones. Horacio invitó a toda la delegación a cenar en un famoso restaurante madrileño para celebrar el buen fin de las negociaciones. Corina quiso negarse, alegando cansancio, pero se dio cuenta de que eso podría levantar sospechas. Necesitaba mantener una apariencia de normalidad hasta que decidiera cómo proceder. El Botín, el restaurante más antiguo del mundo, según el libro Guinness de los Récords, les recibió con aromas de carne asada y sonidos flamencos. Se sentaron en una gran mesa de un salón privado, decorado con tapices antiguos y lámparas de hierro forjado. Corina se encontraba entre Horacio y Javier, frente a Ramón y Marisol. El vino corría, los brindis se sucedían. Horacio estaba muy animado, seguro de que este contrato llevaría a Estrella del Norte al siguiente nivel. Corina sonrió y mantuvo la conversación, pero en su interior se desató un huracán de emociones. Observó a Ramón y Marisol, sus sutiles roces por debajo de la mesa, sus silenciosos intercambios de comentarios. Ahora, sabiendo la verdad, veía algo más que amantes. Veía conspiradores, traidores dispuestos a destruir la empresa en su propio beneficio. Después del postre, Horacio levantó su copa. Por el éxito de las negociaciones y el comienzo de una nueva etapa en la historia de nuestra empresa, proclamó. Todos secundaron el brindis. Corina tomó un pequeño sorbo de vino, sintiéndolo amargo en la lengua. Para ella, aquella cena no era una celebración, sino un velatorio, por su matrimonio, por su confianza, por 15 años de trabajo en una empresa a la que Ramón había traicionado con tanta facilidad. Cuando regresaron al hotel, ya era tarde. Todos se habían ido a sus habitaciones, pues habían acordado reunirse por la mañana para la firma final del contrato. Corina entró en su habitación y cerró la puerta, sintiendo que la tensión de las últimas horas la liberaba por fin. Se quitó los zapatos, se desabrochó la chaqueta y se sentó en una silla junto a la ventana, contemplando las luces nocturnas de Madrid. ¿Qué debía hacer? ¿Denunciar a Ramón y Marisol ahora mismo? Pero sin pruebas, parecería la venganza personal de una esposa infiel. ¿Dejar que se firme el contrato y luego reunir pruebas? Pero entonces podría ser demasiado tarde. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Corinne se puso tensa. ¿Quién vendría a verla tan tarde? ¿Quién es?, preguntó acercándose a la puerta. Soy yo, Corina. Tenemos que hablar. La voz de Ramón. Su primer impulso fue no abrir, pero luego pensó que podría averiguar más cosas sobre sus planes si fingía no saber nada. Abrió la puerta. Ramón estaba en el pasillo, con aspecto cansado y tenso. ¿Qué quieres?, preguntó ella con frialdad. ¿Puedo pasar? No quiero hablar en el pasillo. Corina dio un paso atrás, permitiéndole entrar en la habitación, pero dejó la puerta entreabierta, en parte para hacerle saber que la conversación sería breve, en parte por miedo a quedarse a solas con él en un espacio reducido. Me he dado cuenta de que hoy has cambiado tu postura sobre el acuerdo de confidencialidad, empezó Ramón, de pie en medio de la habitación. ¿Por qué? Lo he pensado y he decidido que Horacio tiene razón. Necesitamos este acuerdo, mintió Corina observando su reacción. Ramón parecía desconfiado. No es propio de ti cambiar de opinión tan fácilmente. La gente cambia, Ramón. A veces sorprendentemente rápido. No pudo contener la amargura en su voz. Él la miró fijamente. ¿Qué quieres decir? No mucho. Solo una observación. Se volvió hacia la ventana, incapaz de mirarle a los ojos. Si eso es todo lo que querías discutir, es tarde, y mañana es un gran día. No, no es todo. Ramón dio un paso hacia ella. Corina, sé que las cosas están complicadas entre nosotros en este momento, pero quiero que sepas, todo lo que hago, lo hago por el bien de nuestro futuro. Corina contuvo a duras penas una risita. ¡Qué hipocresía! Después de todo lo que había oído, él tenía la osadía de hablar de nuestro futuro. ¿En serio? ¿Y cómo afectará exactamente este contrato a nuestro futuro?, preguntó, volviéndose hacia él. Ramón vaciló un momento, y eso fue toda la confirmación que ella necesitaba. Abrirá nuevas oportunidades para la empresa, para todos nosotros, dijo finalmente. Quizá incluso un traslado a Europa. ¿A Europa? Corina fingió sorpresa. Nunca dijiste que quisieras mudarte. No hablé de muchas cosas, Corina. Los dos estamos demasiado atascados con el trabajo como para hablar de verdad.
Su hipocresía era casi físicamente palpable, como el olor a colonia barata. Entonces, ¿qué? ¿Estás sugiriendo que empecemos de nuevo? ¿En Europa? ¿Dejando atrás todos nuestros problemas? ¿Por qué no? Dio otro paso hacia ella. Nuevo país, nuevo trabajo, nueva vida. Corina dio un paso atrás, manteniendo las distancias. ¿Y Marisol? ¿Ella también forma parte de este nuevo comienzo? La cara de Ramón se congeló. ¿Qué quieres decir? Nada en particular. Solo me preguntaba si ella también planea mudarse a Europa, después de firmar el contrato. Ramón se puso pálido y Corina se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Empezaba a sospechar que ella sabía algo. No sé nada de los planes de Marisol, dijo finalmente. Solo es mi subordinada. Por supuesto, Corina esbozó una fría sonrisa. Solo una subordinada. Qué tonta fui al pensar lo contrario. Hubo una pesada pausa. Se quedaron frente a frente como boxeadores en el ring evaluando a su oponente antes de un golpe decisivo. Tengo que irme, dijo Ramón al fin. Mañana es un día importante. Sí, un día muy importante, asintió Corina. Para todos nosotros. Ramón se dirigió a la puerta pero se detuvo en el umbral. Corina, pienses lo que pienses de mí. Estoy haciendo lo que creo correcto. No lo dudo, Ramón. Cada uno elige su camino. Y su precio. Le lanzó una última mirada, una mezcla de recelo y preocupación, y salió, cerrando la puerta tras de sí. Corina se hundió en la cama, sintiendo que la adrenalina que la había mantenido en pie durante la conversación empezaba a disminuir. Había cometido el error de dejar que Ramón sospechara que ella sabía algo. Ahora él estaría alerta, lo que se lo pondría más difícil a ella. Se acercó al minibar, sacó una botella de agua y bebió unos sorbos, tratando de calmarse. Luego encendió el portátil y abrió el texto del contrato que les habían enviado para revisar. Necesitaba encontrar las cláusulas especiales que Ramón había mencionado. Comprender el mecanismo que permitiría a Solar Investments iniciar el proceso de absorción de su empresa. Corina pasó varias horas escudriñando cada párrafo, cada frase, especialmente las partes que trataban de la propiedad intelectual, el intercambio de tecnología y el acceso a las bases de datos, y finalmente encontró un lenguaje aparentemente inocuo, que en determinadas circunstancias podía dar a la empresa española el control sobre aspectos clave de las operaciones de Estrella del Norte. Especialmente preocupante, era una cláusula que permitía a Solar Investments optimizar las cadenas de suministro, tratando directamente con los proveedores de Estrella del Norte. Combinada con otras cláusulas, esta cláusula otorgaba a los españoles la capacidad de hacerse con el control del suministro de materias primas vitales para la empresa mexicana. Corina tomó notas, señalando los puntos problemáticos, pero se dio cuenta de que la mera sospecha no era suficiente. Necesitaba pruebas de las verdaderas intenciones de Solar Investments, no solo su interpretación de vagas palabras. Eran casi las 3 de la madrugada cuando oyó que llamaban a la puerta. Corina se puso tensa. ¿Ramón otra vez? Pero la llamada fue más cautelosa, casi tímida. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Para su sorpresa, al otro lado de la puerta estaba Javier Montoya. ¿Javier? Abrió la puerta entreabierta sin quitar la cadena. ¿Qué ocurre? Necesito hablar contigo, Corina. Su voz era tensa y su mirada preocupada. Es sobre el contrato, y de Ramón. Corina dudó solo un momento. Luego quitó la cadena y le permitió entrar. Javier también parecía haber pasado la noche en vela. El pelo revuelto, ojeras, camisa arrugada. He oído una conversación, empezó, mirando a su alrededor con nerviosismo. Ramón y esa mujer, Marisol, están planeando algo travieso, algo relacionado con el contrato y inversiones solares. Lo sé, dijo Corina en voz baja. Javier la miró fijamente. Lo sabes, pero ¿cómo? Yo también escuché la conversación, hoy, en el recreo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Corina suspiró. Todavía no lo he decidido. No tengo pruebas, solo lo que oí. Si se lo cuento ahora a Horacio, Ramón podría negarlo todo y acusarme de venganza personal. Javier asintió. Yo pensaba lo mismo, pero puedo confirmar lo que has dicho. Oí a Marisol, hablando por teléfono con alguien de Solar Investments. Mencionó el plan de absorción y el papel de Ramón en él. ¿Cuándo fue esto?
Anoche. No podía dormir y salí al balcón a fumar. Su habitación está al lado de la mía y ella también estaba en el balcón, hablando por teléfono. No podía verme en la oscuridad. Eso ya era algo. No solo su palabra contra la de Ramón, sino dos pruebas independientes. ¿Qué oíste exactamente? Habló de que el contrato estaba casi hecho, que Ramón lo había hecho todo como habían planeado, y que en un par de meses, Estrella del Norte estaría completamente bajo su control. Corina asintió. Eso coincide con lo que he oído. Van a utilizar el contrato para acceder a nuestros proveedores y tecnología, y luego, cuando pasemos a depender de sus canales de distribución, comenzar el proceso de absorción. ¿Y Ramón les está ayudando? Sí, por 3 millones de euros y un puesto de director en la sucursal europea. Javier negó con la cabeza. Siempre supe que era ambicioso, pero traicionar a la empresa para la que ha trabajado tantos años. No solo a la empresa, añadió Corina con amargura. Javier bajó los ojos avergonzado. Lo siento, no pretendía... No pasa nada, hizo un gesto con la mano. Lo más importante ahora es decidir qué hacemos con el contrato. Hay que firmarlo mañana por la mañana. Pasaron la hora siguiente discutiendo posibles líneas de actuación. Podían intentar convencer a Horacio de que pospusiera la firma, pero eso requeriría un argumento de peso. Podían hacer cambios en las cláusulas problemáticas, pero Ramón y los españoles seguramente se darían cuenta y se resistirían. Se podría esperar a que regresaran a México y presentar allí ya las pruebas, pero para entonces el contrato ya estaría firmado. Tengo una idea, dijo finalmente Javier. ¿Y si dejamos que se firme el contrato, pero le hacemos unos pequeños cambios técnicos que neutralicen su plan pero que no sean obvios a simple vista? ¿Qué tipo de cambios? Por ejemplo, en la cláusula sobre el acceso a la base de proveedores. Podría añadir un requisito técnico para exigir la autenticación de 2 factores con una llave física que estaría en manos de Horacio. Parece una medida de seguridad estándar, pero en realidad les imposibilitaría el acceso directo sin nuestro conocimiento. Corina se lo pensó un momento. La idea era arriesgada, pero podía funcionar. ¿Y tú podrías hacerlo? ¿Hacer los cambios para que no llamen la atención? Yo me encargo de la parte técnica del contrato. Tendré que hacer una serie de cambios y actualizaciones antes de la impresión final. Nadie revisará cada párrafo técnico. Confiarán en mí para eso. Ciudad Juárez les recibió con cielos grises y lluvia fina, algo poco habitual en esta árida región. A Corina le pareció que incluso el tiempo reflejaba su estado interior. Frío, sombrío, sin alegría. 3 días en Madrid habían cambiado toda su vida. Cuando volvió a casa, ya no era la misma mujer que había viajado a España la semana anterior. Un vacío se había instalado en su interior, lleno solo por el pesado peso del conocimiento de la traición. El último día en Madrid pasó como un borrón. La firma del contrato tuvo lugar en un ambiente solemne, con periodistas y fotógrafos. Javier había conseguido introducir sus cambios ocultos en el pliego de condiciones técnicas, lo que les protegía temporalmente de los planes de Solar Investments. Ramón y Marisol estaban demasiado ocupados preparándose para marcharse y planeando su futuro como para darse cuenta de estos pequeños ajustes. Corina hizo su papel, sonriendo para las cámaras, estrechando la mano de sus socios españoles, fingiendo que todo iba bien. El vuelo desde Madrid fue largo y agotador. Corina se sentó apartada de los demás, pues había pedido un asiento de ventanilla al principio de la cabina, mientras que Ramón y Marisol iban sentados en la parte trasera del avión. Horacio no parecía darse cuenta de la extraña tensión que se respiraba entre los miembros de su equipo, inmerso de lleno en la alegría de un contrato exitoso y en los planes para la futura expansión de la empresa. Ahora que estaban de vuelta, Horacio decidió organizar una cena de gala para toda la delegación y los principales empleados de la empresa para celebrar la firma del contrato. La Esperanza, el restaurante más caro y prestigioso de Ciudad Juárez, estaba completo. Corina quiso negarse, alegando cansancio tras el vuelo, pero Horacio insistió, diciendo que sin ella, como negociadora clave, la fiesta no tendría lugar. En casa, Corina se preparaba para la cena con el corazón encogido. Ramón no apareció. Envió un mensaje diciendo que llegaría tarde al trabajo y que iría directamente al restaurante. Probablemente estaba pasando tiempo con Marisol, planeando su traición hasta el más mínimo detalle. Apenas habían hablado desde su regreso, intercambiando solo las frases más necesarias. Ramón parecía evitarla,
lo que no hacía sino confirmar su culpabilidad. Permaneció largo rato delante del armario, decidiendo qué ponerse. Al final eligió un vestido rojo oscuro, el color del poder y la confianza. Hoy necesitaría todas sus fuerzas, porque había tomado una decisión. Hoy desenmascararía la traición de Ramón y Marisol delante de toda la empresa. Javier y ella lo habían hablado en Madrid y habían decidido que la exposición pública era la única forma de evitar el desastre de la empresa. Si se lo contaban a Horacio en privado, tal vez no se lo creyera o no le diera a Ramón la oportunidad de justificarse. Pero en público, delante de todos sus compañeros, con una acusación directa respaldada por pruebas, Ramón no podrá dar marcha atrás. Corina se maquilló con sumo cuidado, ocultando las huellas de las noches en vela. El pintalabios rojo oscuro combinaba a la perfección con el color de su vestido. Se recogió el pelo en un elegante moño, dejando al descubierto su cuello y resaltando sus rasgos faciales. Cuando miró su reflejo en el espejo, apenas se reconoció. Sus ojos eran más duros, la línea de sus labios más firme. El calvario de los últimos días la había cambiado, haciéndola más fuerte, pero también más dura. El taxi la llevó al restaurante La Esperanza a las 8 en punto. El edificio de estilo colonial, con su amplia terraza y su exquisito interior, estaba iluminado por el suave resplandor de velas y lámparas. Horacio la recibió en la entrada, vestido con su mejor traje. «Corina, estás guapísima», le besó la mejilla. «Casi todo el mundo está ya aquí». Ramón llegó hace unos minutos con Marisol y Javier. «Muy bien», respondió Corina, obligándose a sonreír. «Estoy lista para celebrar nuestro éxito». Dentro del restaurante, el ambiente era animado. Unos 30 empleados de Estrella del Norte, incluidos todos los jefes de departamento y los miembros de la delegación de Madrid, estaban reunidos alrededor de una larga mesa decorada con flores y velas. Ramón estaba sentado en el centro de la mesa, con Marisol a su lado. Ambos parecían contentos y relajados. Corina nota que Marisol se inclina hacia él, le susurra algo al oído y se ríen juntas. Pilar, la amiga de Corina, corrió hacia ella en cuanto entró. «¡Por fin estás aquí!», abrazó a Corina. «¿Qué tal el viaje? No me llamaste cuando volviste». «Lo siento, Pilar. Estaba ocupada con el papeleo», mintió Corina. «El viaje fue productivo. El contrato está firmado». «Ya lo he oído. Todo el mundo habla de eso. Horacio está encantado». «Espero que siga así de contento al final de la tarde», murmuró Corina para sus adentros. «¿Qué has dicho?». Pilar no escuchó. «Nada importante, vamos, busquemos nuestros asientos». Horacio sentó a Corina a su derecha, en la cabecera de la mesa. Ramón le lanzó una tensa mirada, pero se apartó rápidamente, fingiendo estar absorto en la conversación con su vecina. Javier se sentó en el extremo opuesto de la mesa, con aspecto nervioso y mirando constantemente el reloj. La cena comenzó con un discurso de bienvenida de Horacio, que agradeció a todos los presentes su contribución al éxito de la empresa y reconoció especialmente la labor de la delegación madrileña que había propiciado la firma del contrato con Solar Investments. «Este contrato nos abre las puertas de Europa», anunció levantando una copa de champán. «A partir de hoy, Estrella del Norte se convierte en una empresa internacional». Todos aplaudieron y secundaron el brindis. Corina bebió un pequeño sorbo, sintiendo cómo las burbujas le quemaban la garganta. Captó la mirada de Javier al otro lado de la mesa y él asintió débilmente, señal de que estaba dispuesto a apoyarla. La cena continuó con buen humor. Se sirvió alta cocina mexicana, desde tacos tradicionales con exquisitos rellenos hasta interpretaciones modernas de recetas clásicas. Corina apenas tocó su comida, solo fingía disfrutar de su comida. Tenía el estómago hecho un nudo y la garganta seca por el esfuerzo. Tras los platos principales, mientras los camareros servían el vino para los brindis, Marisol se levantó bruscamente, llamando la atención de todos los presentes. «Queridos colegas, a mí también me gustaría decir unas palabras». Su voz sonaba segura y un poco arrogante. «Como miembro más reciente del equipo de logística, me siento especialmente orgullosa de haber formado parte de este proyecto histórico». Marisol estaba deslumbrante con un vestido negro corto que acentuaba su juventud y atractivo. Llevaba el pelo oscuro perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Irradiaba energía y ambición, y Corina comprendió lo que había atraído a Ramón, el contraste con su discreta elegancia.
Quiero dar las gracias especialmente a mi mentor y supervisor, Ramón Alvarado, continuó Marisol, mirándolo con indisimulada adoración. Sin su experiencia, sabiduría y especial enfoque de la resolución de problemas, este contrato nunca se habría producido. Un susurro de aprobación recorrió la sala. Ramón sonreía ligeramente, pero Corina notó la tensión en sus ojos. Y por supuesto no se puede pasar por alto la contribución de nuestra estimada Corina Alvarado. Marisol giró la cabeza en su dirección, y una luz maliciosa brilló en sus ojos. Quien, a pesar de circunstancias personales, supo mantenerse profesional y no dejarse llevar por sus emociones, al menos no en las negociaciones. Un silencio incómodo flotaba en la sala. La insinuación era demasiado transparente. Marisol estaba aludiendo claramente a los problemas del matrimonio de Corina y Ramón, y dejando claro que lo sabía de primera mano. Era un golpe directo, un intento de humillar a Corina delante de sus compañeros. Corina sintió que todas las miradas se centraban en ella. Pilar, sentada cerca, parecía sorprendida. Horacio frunció el ceño, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Ramón lanzó una mirada de advertencia a Marisol, pero ya era demasiado tarde. Así que propongo un brindis. Marisol levantó su copa. Por los nuevos comienzos, por las decisiones audaces, y por avanzar siempre sin mirar atrás. Esto era demasiado. Una humillación pública intencionada disfrazada de brindis. Corina sintió que la sangre le subía a la cara y que las manos le temblaban de rabia. Pero en lugar de perder la compostura, se levantó lentamente, manteniendo una calma glacial. Todos se quedaron en silencio, esperando su reacción. Incluso Marisol parecía un poco insegura. No esperaba que Corina aceptara el reto tan abiertamente. Gracias por el brindis, Marisol, empezó Corina, con voz tranquila pero clara, cada palabra resonando en la silenciosa sala. Los últimos días han estado llenos de descubrimientos y de nuevos comienzos. Miró alrededor de la mesa, deteniéndose en el rostro de todos los presentes. ¿Sabéis qué es lo más importante en cualquier empresa? La confianza. Confianza entre compañeros, entre directivos y empleados, entre socios. Sin confianza, cualquier contrato, cualquier acuerdo es solo papel. Horacio asintió. Los demás escucharon atentamente, intuyendo que había algo más detrás de las palabras de Corina. Lamentablemente, a veces aquellos en quienes más confiamos resultan ser indignos de esa confianza. Miró directamente a Ramón, y su rostro se tensó. A veces la traición viene de dentro, de aquellos que creíamos nuestros. Corina, ¿qué estás? Empezó Ramón, pero ella lo interrumpió levantando la mano. Déjame terminar, Ramón. Después de todo, ¿no eras tú el que siempre hablaba de la importancia de la información completa para tomar decisiones? Se volvió hacia Horacio. Señor Delgado, debo informarle, a todos nosotros, de que el contrato con Inversiones Solares que hoy celebramos formaba parte de una operación cuidadosamente planeada para hacerse con el control de nuestra empresa. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Horacio se enderezó, con el rostro pálido. ¿De qué estás hablando, Corina? Inversiones Solares nunca pretendió ser nuestro socio. Su objetivo es hacerse con Estrella del Norte. El contrato contiene cláusulas ocultas que les dan acceso a nuestros proveedores clave y a nuestra tecnología. En unos meses, cuando pasemos a depender de sus canales de distribución, iniciarán el proceso de absorción. «Eso es absurdo», exclamó Marisol, pero le temblaba la voz. «Solo está celosa e intenta sabotear el acuerdo». Si solo se tratara de celos, Corina sacudió la cabeza con tristeza. Pero por desgracia, mi información se basa en hechos, y en pruebas no solo mías. Señaló con la cabeza a Javier, que se levantó de su asiento. Confirmo las palabras de Corina, dijo con firmeza. Oí a Marisol hablar por teléfono del plan de absorción con un representante de Inversiones Solares. Eso es mentira. Marisol alzó la voz, pero su rostro delataba pánico. Pero lo más triste, continuó Corina, mirando directamente a Ramón, es que ese plan se llevó a cabo con la ayuda de uno de nosotros. Un hombre que todos creíamos leal a la empresa. Mi marido, Ramón Alvarado. Esta afirmación causó una gran conmoción. Todos se volvieron hacia Ramón, que permanecía inmóvil con el rostro en blanco. Ramón aceptó ayudar a Solar Investments a cambio de 3 millones de euros y un puesto de director en su sucursal europea.
Les dio información privilegiada sobre nuestra empresa, nuestros puntos débiles, nuestra estructura de costes. Les ayudó a redactar el contrato de tal manera que no viéramos trampa. Horacio se volvió lentamente hacia Ramón, con el rostro contorsionado por la ira y el dolor. ¿Es cierto, Ramón? Ramón permaneció en silencio, apretando los puños bajo la mesa. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. ¿Tienes pruebas de estas graves acusaciones, Corina?, preguntó Horacio, aunque estaba claro por su tono que ya la creía. Sí, señor. Escuché una conversación entre Ramón y Marisol en Madrid en la que comentaban los detalles del plan. Javier lo confirmó de forma independiente tras oír la conversación de Marisol por teléfono. Además, sacó una tarjeta de su bolso. Aquí hay copias de correos electrónicos entre Ramón y Carmela Hernández, donde discuten los términos de sus remuneración. ¿De dónde sacaste esos correos? Ramón siseó. Tú mismo me diste acceso a tu correo, ¿recuerdas? Hace un año, cuando me necesitaste para revisar la correspondencia durante tu viaje a Chile. Nunca cambiaste la contraseña. Ramón gimoteó entre dientes. Marisol parecía dispuesta a llorar o a hacer un berrinche. Horacio cogió la tarjeta flash y se la entregó a su ayudante. Comprueba esto inmediatamente, ordenó, y luego se volvió hacia el resto de los invitados. Les pido disculpas por este imprevisto. Les ruego que me tengan paciencia y mantengan la calma mientras resolvemos la situación. La sala bullía de murmullos y conversaciones animadas. Ramón estaba sentado con la cabeza gacha, sin mirar a nadie. Marisol, en cambio, miraba nerviosa a su alrededor, como buscando una vía de escape. Al cabo de unos minutos, el ayudante de Horacio regresó y le susurró algo al oído. El rostro del director de la empresa se volvió aún más sombrío. Las cartas confirman las acusaciones de Corina, anunció levantándose. Ramón Alvarado, Marisol Vega, quedáis despedidos de la empresa Estrella del Norte a partir de este momento. Mañana por la mañana, la seguridad os acompañará a vuestras oficinas donde recogeréis vuestros objetos personales bajo vigilancia. Todas tus cuentas y accesos corporativos ya han sido bloqueados. Marisol se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la rabia. No pueden hacer eso. Es ilegal. Voy a demandar. Eres libre de intentarlo, replicó Horacio con frialdad. Pero dado que tenemos pruebas de espionaje industrial y traición a los intereses de la empresa, le aconsejo que se marche tranquilamente y no empeore su situación. Se volvió hacia Ramón. En cuanto a ti, Ramón, no solo te despido. Voy a iniciar una investigación penal. El espionaje industrial es un delito grave. Has trabajado para esta empresa durante 15 años, confiaba en ti como en un hijo, y traicionaste esa confianza por dinero. Ramón levantó por fin la vista. No había remordimiento ni vergüenza en ellos, solo el frío cálculo de un hombre que estaba calculando sus próximos pasos. Estás cometiendo un error, Horacio, dijo en voz baja. Las inversiones solares son el futuro. Vendrán a nuestro mercado de todos modos, con o sin nosotros. Yo solo quería asegurar mi lugar en ese futuro. ¿A expensas de la empresa que te lo dio todo? ¿A costa de la gente que confió en ti? Horacio negó con la cabeza. No te reconozco, Ramón. La gente cambia. Ramón lanzó una breve mirada a Corina. Todos nosotros. Se levantó, se ajustó la chaqueta y se volvió hacia el resto del público. Pido disculpas por haber estropeado la velada. Les deseo buena suerte a todos. Asintió a Marisol y juntos se dirigieron a la salida. Nadie intentó detenerlos. No fue hasta que ya estaban en la puerta cuando Corina les llamó. ¡Ramón! Él se volvió, con el rostro impenetrable. Espero que haya merecido la pena, dijo ella en voz baja. Él no contestó, solo ladeó ligeramente la cabeza y salió. Marisol lo siguió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se hizo un gran silencio en el restaurante. Horacio se acercó a Corina y le cogió la mano. Gracias, le dijo sinceramente. Has salvado a la empresa. Sé lo que te costó. Corina sonrió débilmente. Solo hacía mi trabajo, señor. No, hiciste mucho más que eso. Has demostrado una lealtad y un valor extraordinarios. Se volvió hacia los demás. La cena ha terminado, amigos. Hay una reunión de emergencia de todos los jefes de departamento mañana, a las 9 de la mañana.
Vamos a elaborar una estrategia para minimizar los daños y rescindir el contrato con Solar Investments. Los invitados empezaron a dispersarse, comentando en voz baja lo sucedido. Pilar se acercó a Corina y la abrazó con fuerza. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haberte apoyado. No quería meterte en esto, Pilar. Era demasiado peligroso y personal. ¿Qué vas a hacer ahora? Corina se encogió de hombros cansada. Primero dormir un poco, por primera vez en muchos días. Y luego, no sé, seguir viviendo, supongo. Puedes quedarte en mi casa si no quieres volver a la tuya. Gracias, pero puedo arreglármelas. Es mi casa después de todo. No dejaré que me lo quite también. Horacio se acercó a ellos, con una mezcla de cansancio y determinación en el rostro. Corina, te pongo temporalmente a cargo de la logística. Necesitamos estabilizar la situación urgentemente. Y tú conoces esta zona tan bien como Ramón. Pero yo tengo mi propio departamento. Temporalmente. Hasta que encontremos un sustituto permanente. Y tu departamento lo dirigirá Pilar mientras tanto. Si ella está de acuerdo. Miró interrogativamente a Pilar, que asintió enérgicamente. Muy bien, señor. Haré lo que pueda. No lo dudo. Le apretó el hombro en un gesto de apoyo. Vete a casa y descansa. Mañana va a ser un día duro. Horacio llamó a su chofer para que llevara a Corina a casa. Sentada en el asiento trasero del sedán negro, vio pasar las calles de su ciudad natal, las luces de los escaparates, los carteles de los restaurantes, los transeúntes apresurados. La vida ordinaria seguía su curso, ajena al drama que se desarrollaba en su universo personal. Cuando el coche se detuvo frente a su casa, Corina dio las gracias al conductor y se dirigió lentamente a la puerta. La casa le pareció extraña, como si no hubiera regresado a su hogar, sino a un museo de su vida pasada. Cada habitación, cada mueble, guardaba recuerdos de los 12 años de un matrimonio roto. Encendió la luz del salón y se detuvo, mirando a su alrededor. Había fotos colgadas en las paredes. Ella y Ramón en bodas, de vacaciones, en actos de empresa. Caras felices, sonrisas confiadas, una serenidad que ahora parecía ingenua. Corina sacó lentamente una de las fotos, la de su boda, en la que estaban bajo un arco de flores, jóvenes y llenos de esperanza en el futuro. Se quedó mirando la cara de Ramón durante un largo rato, intentando averiguar cuándo y dónde se habían torcido las cosas. ¿Había sido capaz de traicionar ya entonces? ¿O había llegado más tarde, poco a poco, a medida que crecían en él la ambición y el ansia de poder? Volvió a dejar el cuadro en la estantería y decidió que ya se ocuparía de ellos más tarde. Ahora no tenía energía para ello. En el dormitorio, Corinne se quitó las joyas y las guardó en el joyero. Luego se bajó la cremallera del vestido y lo dejó caer al suelo. Se dio una ducha caliente para quitarse no solo el cansancio del día, sino también, al parecer, una parte de su vida pasada. Se envolvió en una mullida bata y bebió un vaso de agua junto a la ventana de la cocina. La casa estaba muy silenciosa. Había estado sola antes, cuando Ramón estaba de viaje de negocios, pero había sido otro tipo de silencio. Una ausencia temporal, no una ruptura permanente. Ahora el silencio parecía denso, palpable, como si la propia casa se diera cuenta de que uno de sus ocupantes nunca volvería.